Buenas tardes, Te gusta. Encantado, Carlos Pasón. Permiso, voy a dejar. Tiene imagen de Malvinas, pero lo que pides, video, fotos, un archivo. Sí, no tiene problema, mayormente le ha facilitado material a Rotondo para la televisión. Rotondo, el amigo de sí, no son malas cosas. Sí, no, se odia. Bueno, a veces nosotros tenemos el arte de saber dividirnos. Sí, es cierto. En vez de unirnos, nosotros tenemos el arte de saber dividirnos. Sí. Es cierto. Después algunos soplan para que eso ocurra. Sí, está. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias. En unos minutos empezamos, vamos a hacer justo puntuales a las 8, si faltan 7 minutos, largamos. Pasan pasando nomás. ¿Qué tal? ¿Viste lo de Marquesiones? Tiraron un tiro. Marquesoni es de la comisión de homenaje allá en España. Ah, sí, el autor. Tiraron un tiro. La verdad que eso lo pasaste vos. Sí. Cosa. Sí, lo puse en Facebook. ¿Qué pasa? No se va a poder quedar toda la charla, pero ya compré el libro y quisiera que se lo dediquen. La señora de allá que está con la señora. Sí, ya. No, te avisaba eso. Vas a estar en esta que tiene ahora, ¿no? En esta de 30. Tiene gente sacada por eso. Hay que anotar a Oscar Gasco. No, en este programa no está, ¿qué es? Capaz que viene algún otro lugar. Héctor Maciel. Está Pepe, Virginia, Gastón y del PTP. No sé si ahora Héctor tiene alguien más. ¿Eh? Mirá
campeonato te agregamos dos. Bueno. Ahí dije, Gascó de la deuda Sí. y Maciel del partido del Rápido. Claro. Sí, sí. Si hay alguien más, Sí, sí. anótalo. Bien. Que ustedes tienen de otra vertiente. En eso no se unen. Sí, pero... No, yo no muy bien. hay problema. Sí. Nosotros no tenemos problema. Sí. Bueno, vos dirás, ¿eh? ¿Ya estamos? Faltaban 4 minutos. Estamos ansiosos. Sí, nosotros. y parece que ya hay gente, estamos todos casi listos. Sí, que va a llegar bastante más, ¿eh? ¿Va a llegar? Sí. Y ayer nosotros nos repartimos 500 garantistas. Lo que pasa es que nosotros ayer nos dieron el espacio que ellos es a una institución por día, en un stand chiquitito que hay de cultura de la Cámara de Plata. Entonces estuvimos con esta bandera, con libros de la biblioteca, y ahí aprovechamos para dar 500 volantitos de la charla de hoy. O sea, que aunque no vengan se enteraron. Hicimos una buena... Y después mandé a asistir a los medios de prensa y eso, pero no tuve el... No sé si el tiempo queda ir a ver si lo pusieron, ¿no? La gacetilla a los medios. No. Ahora sí. ¿Te lo acerco? Bueno. Espera, no, te lo acerco o lo estiro más. Decime lo Sí, que ahí está viste. bien. Ahí está bien, que estén cómodos todos. En unos minutos, por ahí para que escuchen lo de afuera, va a empezar la presentación del libro Rumbo 105 Malvinas por parte de su autor, el veterano de guerra de Malvinas, Santiago Tetamansi. En 3 minutitos más empezamos. ¿Paraná la última vez? ¿En Entre Ríos? No, después fuimos, la última fue en Córdoba. Paraná estuvimos con Eduardo. No fuiste a Córdoba. Después la última en Córdoba. Habíamos estado en el... Tengo que ver si podemos resolver el año que viene Rosario. Que no pude este año, bueno, me dieron bola este año. ¿Y qué lugar sería en Rosario? Donde se puede. ¿Universidad? ¿Algún lugar? Sí, tengo que ver ahora que volvió Owen, hablar con Owen. Y si no por medio de, puede ser uno que es profesor en la Universidad de Lanús, que está integrando el Observatorio Malvinas. En Santa Fe no fue un Él es de Rosario. Si lo llevan a FI. No, eso viene mal. Muy caído la cosa oficialista. ¿Qué vamos a tener una discusión en fe? Sí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, mire, para irte a pelear no vos. Ya va. Ese. Justo las 8. Bueno, vamos a empezar con el evento de esta sala. En el día de hoy, las presencias en representación del Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas. Se encuentra presente el veterano de guerra de Malvinas José Parada, es el secretario de la entidad, y también representantes y socios de la zona de esta entidad. El Centro de Civiles Veterano de Guerra Operativo Malvinas. Se encuentra entre nosotros también Virginia del Valle Martínez de Filipó, presidenta del Foro Patriótico y Popular. También está presente Oscar Gascó, del Foro Argentino de la Deuda Externa de la Regional Mar del Plata. Héctor Maciel, entre los presentes del Partido del Trabajo y del Pueblo. Agradecemos la presencia de estas personas que se llegaron a la presentación del libro Rumbo 105 Malvinas, del veterano de guerra de Malvinas, a mi izquierda, Santiago Tetamansi. Yo voy a ser muy breve. Agradezco a todos que colmamos esta sala chiquita, pero está colmada. Es un orgullo para mí y una alegría ser parte del Foro Patriótico y Popular.
uno milita también en política, por ahí partidariamente, pero el foro es otra cosa, es más grande, es los intereses de la nación, está más allá de lo partidario, es política nacional. Está a mi derecha Eduardo Lualdi, que es uno de los el coordinador del Foro Patriótico y de Capital Federal. Así que bueno, y a mi izquierda el autor del libro, un orgullo tenerlo en Mar del Plata, a Santiago Tetamansi, que no le vamos a robar minutos, así aprovechamos lo más posible su exposición, que es a lo que creo que vinimos principalmente. Le cedo la palabra a Eduardo y bueno, después escucharemos a Santiago. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos. Antes de venir para acá conversábamos con Santiago de cómo empezar y queríamos hacer mención a la situación de judicialización que sufre el compañero Gómez por reclamar cuestiones vinculadas al derecho del pueblo, y nos parecía justo hacer mención a ello, transmitirte nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y pensando en esa situación me acordaba de las palabras del poeta Juan L. Ortiz, que en un poema muy breve decía: cerebro y corazón, algo más de justicia y menos de dolor, los tiempos que ya llegan me van dando la razón. Tengo que decir que entre la ilusión del poeta y la realidad hay una larga diferencia, pero nosotros, como Santiago, como Jorge, trabajamos justamente por un tiempo donde haya más justicia y menos dolor, y que por reclamar no se persiga absolutamente a nadie. Y la segunda cuestión es agradecer la presencia de los veteranos civiles. Hace un tiempo don Julio González, que es de nuestra organización, hizo un resumen refiriéndose al problema de los héroes, de la heroicidad, y usó aquella expresión que dice: en el caso de los héroes no son todos los que están ni son todos los que son. Pero no hay la menor duda de que los civiles son parte del contingente de héroes de la patria, porque ellos voluntariamente, desarmados, rompieron el bloqueo inglés, o se atrevieron a romper el bloqueo inglés para abastecer a los hombres que combatían defendiendo la soberanía. Fueron negados durante mucho tiempo, y el reconocimiento vino de la mano del pueblo, creo yo, que finalmente hizo que fueran reconocidos como lo que son héroes de nuestra patria. Así que nuestra mención en estos casos, además porque sin el Centro de Civiles, este libro, cuyo autor es Santiago, hubiese sido mucho más difícil publicarlo. Gracias por la presencia y gracias por permitirnos estar siempre con ustedes en esta pelea por la causa de Malvinas. La cuestión Malvinas nos obliga a ubicar algunas cuestiones vinculadas a la situación internacional. El libro apareció cuando se pudo editar, pero coincidió con un momento muy particular de grandes cambios en la situación internacional, que no es el momento ni el tiempo para enumerarlo, pero que es bueno ubicar para tener idea del tema, de la importancia del tema de Malvinas. Malvinas es un enclave estratégico que controla el paso del Atlántico Sur al Pacífico Sur e incluso extiende su influencia al Índico, y es un enclave clave para el control de la ruta transpolar. Desde ahí se ha instalado la principal base extranjera en América del Sur. Es una base inglesa bajo el paraguas de la Unión Europea y en asociación con los Estados Unidos, y es clave para un dispositivo mundial de guerra. Esto puede sonar exagerado, pero hace unos 15 días el Papa Francisco definió la situación internacional diciendo que estamos viviendo una guerra mundial en fases, en etapas. Hoy hay 11 guerras en curso. Hace poquitos días Inglaterra hizo un nuevo ejercicio militar ofensivo con misiles y naves ultramodernas,
y el rol nuevo de Inglaterra después de la caída de la URSS. En entonces tenía el control del Atlántico Norte, hoy ha pasado a tener presencia en el Atlántico Sur, no solo con 1.500 soldados en Montpellier, en la base de Monte Agradable, con aviones y barcos ultramodernos, sino con submarinos nucleares que tienen misiles Trident, que son misiles estratégicos de cabezas múltiples, con lo cual buscan garantizarse el control de una vía clave, que es la vía del Atlántico Sur y al Pacífico Sur. Hace poquitos días Rusia extendió su control del Golfo Pérsico con bombarderos estratégicos, a poco de más de un mes de haber lanzado un misil intercontinental en señal de amenaza, y anteayer tropas rusas entraron en Ucrania, en el Donetsk, en la región que ha secesionado. Es decir, hay una situación que ha cambiado seriamente en el mundo y que jerarquiza tener conciencia de la situación de Malvinas y de la situación argentina, porque desde Malvinas se opera sobre el continente con una ventaja. La Argentina ha destruido su sistema de defensa y los ingleses tienen la base, el aeropuerto de Lewis en Bahía Lobos, en Río Negro, donde pueden desembarcar tropas de la OTAN en 2 horas en aviones de gran porte como los que utiliza esa organización del Tratado del Atlántico Norte. Para mí este es el marco internacional. En este marco hay que entender Malvinas, y a Malvinas contribuye a comprenderla el Libro de Santiago. Yo nombraba a Juan L. Ortiz, esa expresión de él en ese pequeño poema que habla de cerebro y corazón, y me parece ajustado para describir la personalidad de Santiago. Nadie puede dudar del corazón de Santiago, un hombre que, como los otros que están acá, cruzaron el mar, fueron a Malvinas, su buque fue hundido por los ingleses, estuvieron en las islas, vieron la guerra, vieron la agresión colonialista, y desde entonces siguió trabajando por la causa de Malvinas, ya sea en la fundación del Centro de Civiles o después en sus contribuciones al estudio de la cuestión Malvinas. Y en relación al cerebro, quiero decir que Santiago es uno de los analistas más serios que hay de la cuestión Malvinas. Acá en el libro he publicado 2 trabajos, la otra 502 y la nota de Anthony Eden. Pero Santiago tiene más trabajos, más contribuciones, y tiene un trabajo clave. Yo voy a decir algo fuera de lugar. Tengo intención de ver si podemos publicar en algún folleto todos los artículos de Santiago. Digo, porque estas cosas después son difíciles de cumplir porque los costos argentinos se multiplican día a día. Pero es importante el estudio que él hizo sobre la mal llamada Constitución de los Kepler, es decir, el estatuto colonial que rige a la población inserta por el colonialismo inglés en Malvinas, porque es un estudio clave que desnuda la falacia del supuesto derecho a autodeterminación que le correspondería a los Kepler, y que ha sido difundido acá por una veintena, o casi una veintena de intelectuales en el diario La Nación y en el diario Clarín ya hace casi un año más o menos. El libro tiene 3 andariveles. Uno es el resumen de la travesía. Ha dicho el capitán Edgardo de Lichine que la crónica del libro es el relato fiel del viaje del río Carcarañá. Es decir, es muy importante que en la crónica de los hechos sean fielmente contados, para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones del acontecimiento que significó salir del continente ya instaurado el bloqueo, cruzar el bloqueo, llegar a las islas y después tener que dirigirse al estrecho de San Carlos, donde finalmente fue atacado y hundido por los ingleses. Tiene otro andarivel que son las sensaciones y el relato personalizado, es decir, las vivencias
de un hombre que está en la guerra, que está inmerso en un conflicto. Nosotros siempre en relación a esta cuestión nos hemos manejado con aquel principio, creo que es italiano, que solía citar Perón muy a menudo, que es una cosa es hablar de la guerra y otra es ir a la guerra, y una cosa es hablar de la muerte y otra es morirse. Porque es muy valioso el poder comprender lo que un hombre transmite, porque los hombres que fueron a Malvinas sabían que iban, pero no sabían si volvían. Y atrás quedaba la familia, quedaba el hogar, los hijos, los amigos, un futuro posible. Y esos hombres fueron en esas condiciones, sabiendo que enfrentaban a la tercer potencia del mundo asistida por la primera, y no vacilaron. Y entonces todos ellos, más allá de las ideas políticas que después cada uno tenga, todos ellos merecen el respeto y el reconocimiento. Por eso es que dicen los italianos, porque hablar de la guerra podemos hablar todo, pero ir a la guerra fueron ustedes y son los que tienen el conocimiento directo de un hecho que es un hecho abominable para los pueblos, porque la guerra es un hecho abominable para los pueblos. Y al mismo tiempo, mientras exista el colonialismo y el imperialismo, la guerra va a existir porque hace a su naturaleza. Y es bueno tener presente esto porque Malvinas ha sido y es un hecho bélico. Aquí se han librado batallas en la Primera y Segunda Guerra Mundial y nada indica de que en un posible enfrentamiento no vuelva a producirse esa situación. Y después el libro tiene un andarivel vinculado al derecho internacional que arroja luz sobre el conflicto y que de una manera sencilla y directa le permite al lector manejar una cantidad de elementos que hacen a consolidar el principio de derecho de soberanía que rige en las Malvinas, hoy usurpada, y ante la pretensión inglesa de usurpar más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio argentino, comprendiendo las islas, los mares y la proyección antártica. Bueno, el libro está, merece ser leído. Con este espíritu nosotros lo editamos. La lucha por la independencia nacional es mucho más larga que una sola batalla. Nuestros antecesores nos dejaron una tarea que no está concluida, que es, como dice el Acta de la Independencia del 9 de julio de 1816, tener una patria libre de todo dominio extranjero. No tengo la menor duda de que este es el espíritu que ilumina este libro y que ilumina la trayectoria de Santiago. Espero que la lectura, como así las palabras de Santiago, le den a ustedes elementos suficientes para también avanzar en la lucha por la definitiva independencia nacional. Muchas gracias. Se escucha bien del fondo, no hay mucho sonido por lo que pasan. ¿Se puede subir un poquito? Si se le puede pedir a la persona que está. ¿Sí? Bueno. Sí, porque hay mucho sonido de la gente que circula y por ahí. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su atención, por el tiempo que disponen para esta reunión. Tanto a las personas... ¿Se escucha? No se escucha bien. ¿No? ¿Se escucha bien? Tanto a las personas que por primera vez se acercan a la temática, como para mis compañeros veteranos de guerra aquí presentes. Muchos de ellos ya conocen el libro, hemos estado en otra oportunidad aquí en Mar del Plata, hemos hablado de cosas de este libro y seguiremos hablando muchísimo más, siempre. Porque como decía Eduardo, este libro tiene
tiene muchos elementos que son permanentes. Sí, lo tengo más cerca. Tiene muchos elementos que son permanentes y actuales. Creo que van a seguir siendo actuales. Porque Malvinas es la actualidad argentina. No está puesta en un archivo, no está metida en un cajón. Malvinas está presente. Creo que ha sido bastante claro, Eduardo, en estas palabras precisas y claras. Malvinas está aquí nomás enfrente. Tenemos una ilusión óptica cuando nos paramos en la costa, vemos agua, pero esa que se proyecta es frontera argentina. La frontera argentina no termina acá, en esta línea de agua que vemos. Termina muchos kilómetros más allá y 300 millas más allá de esos kilómetros, que es el límite actual que da el derecho internacional, a partir de Malvinas, a partir de Georgias, y se proyecta hasta la Antártida. Esa es la realidad vigente de las Islas Malvinas. No son exclusivamente esa porción de tierra, ese territorio terrestre, es todo ese territorio marítimo que la rodea, la circunda. Dibuja un poquito. Sí, Bien, el libro, como bien lo dijo Eduardo, es un libro de trabajadores. Es un libro que se refiere a la guerra, pero de trabajadores que están en la guerra. No es un libro de militares, porque estas personas que tripulaban este buque, como también mis camaradas de los otros buques, de los buques pesqueros, del Narval, que fue hundido por los ingleses también, de la Isla de los Estados, un transporte del Servicio de Transportes Navales, con sus 15 camaradas marinos mercantes perdidos en el estrecho de San Carlos, desaparecidos por el fuego inglés. Éramos civiles. Tal vez vestíamos algunos el uniforme, los oficiales, el uniforme mercante. Pero estábamos inmersos en una guerra. Tal vez éramos personal de la Reserva Naval. ¿Sí? Puede buscarse muchísimas cosas. Pero nosotros fuimos formados para la paz. Fuimos formados para llevar y traer los bienes del país. Somos trabajadores del transporte. Sin embargo, somos veteranos de guerra. Y creo que nos ganamos esa condición con muchísimo sacrificio y muchísima sangre. De los 649 caídos, nuestros honrosos héroes, declarados así por la nación, por ley, 18 son civiles, de los cuales 16 son marinos mercantes. Hay también conscriptos, hay también oficiales de las fuerzas, hay también suboficiales, hay personal de la fuerza de seguridad y hay civiles. Que esto sea, que bien clarito, que se sepa por todo el mundo, que se sepa principalmente por los ciudadanos argentinos, que a veces se acostumbra a resumir las cosas y a simplificarlas. Los ingleses también tienen escritos libros sobre la marina mercante. Y fíjense, en el libro de ellos se llama "Sin nosotros no lo hubieran podido hacer". Fíjense la importancia que tuvo para los ingleses haber dispuesto en esa flota que trajeron de 118 barcos, 80 barcos de apoyo logísticos. Sobre 118 barcos de la Task Force, 80 eran logísticos, de los cuales 50 eran mercantes. Sin esa flota, los ingleses, sin ese apoyo, los ingleses no hubieran podido llegar de ascensión a Malvinas, ni se hubieran podido mantener en Malvinas.
ni hubieran podido desembarcar en Malvinas y luego hacer la campaña hasta llegar al cese del fuego del 14 de junio. Como decía Eduardo, en este libro hay muchísimas cosas. Debo puntualizar una idea que me planteé, que fue la de recalcar la necesidad de la Marina Mercante como elemento de la defensa nacional. No sé si lo logré en plenitud con el libro, pero a medida que uno va avanzando en la lectura y aquel que conoce le viene a la reflexión, pero todo esto fue destruido. Todo esto que se hizo, todo este esfuerzo luego se destruyó. Efectivamente, hoy casi no tenemos marina mercante. Pasamos de ser primero, de ser la más importante de Latinoamérica, y tal vez después de la Segunda Guerra Mundial, una de las más modernas, casi en la década, al principio de la década del 50, una de las más modernas del mundo. Pasamos a que se nos arriara el pabellón nacional y se izara las llamadas banderas de competencia, de conveniencia. Panamá, Liberia, Limassol, 36 banderas de conveniencia que hay por el mundo. Pero primero hubo que arriar de los buques argentinos la bandera argentina. Cambiaron del puerto de matrícula, ya no era más Buenos Aires, era Panamá, Liberia, Limassol, etc. Una situación que no se ha revertido. Seguimos prácticamente, salvo algunas cositas que se han podido recuperar con un último decreto de hace unos años, 4 o 5 años, no se ha podido recuperar esa situación, lo cual a los marinos mercantes nos duele mucho. Hay también una línea histórica. Me he volcado a hacer un homenaje a mi escuela, esa escuela donde nos formaban los oficiales de la Marina Mercante y que fundó una figura ejemplar de nuestra historia, como es Manuel Belgrano, porque la actual Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano la fundó Manuel Belgrano siendo miembro del Real Consulado, cuando todavía era el Virreinato del Río de la Plata, en 1799. Fue el primer acto revolucionario de Manuel Belgrano, porque lo hizo sin el conocimiento del rey de España. Y somos y luego, bueno, el rey luego la cerró. Y luchamos, los alumnos de la escuela, no yo, pero los alumnos de mi escuela lucharon en las calles de Buenos Aires en las invasiones inglesas de 1807. Fíjense si traemos historia a cuestas. Y uno de ellos fue luego una gran figura como militar, uno de esos alumnos. Tenía 16 años cuando luchó en las calles de Buenos Aires como alumno de la escuela. Luego se unió a la campaña de San Martín, a la campaña libertadora de San Martín. Fue un general de la nación y dirigió las fuerzas patriotas en la invasión del río Paraná de la flota anglo-francesa en 1845, principalmente en la vuelta de Obligado, y luego en la vuelta de esa flota invasora, haciendo una guerra de guerrillas a esa flota, en los famosos combates de Quebracho y del Tonelero. Ese señor se llamaba Lucio Norberto Mansilla, fue general de la Nación. Así que, inclusive en nuestro estudio, en nuestro forjarnos, los profesionales de la Marina Mercante tenemos el orgullo de habernos formado en esa escuela. La primera escuela técnica de nuestras tierras.
porque cuando Belgrano fundó en 1799 la Escuela de Náutica, solamente se enseñaba humanidades, el Real Colegio de San Carlos y nada más. Y con la fundación de la Escuela de Náutica se enseñó matemáticas, física, mecánica, astronomía, un montón de materias que acá no se conocían en su enseñanza, que se daban principalmente en España. De ahí algunas de las tirrias del rey de España por haberse creado en este virreinato, en estas tierras coloniales de la colonia española, algo que formaba gente y formaba intelecto, se desarrollaba y podían luego valerse por sí mismos, como realmente pasó a partir de 1810. Pero no me quiero ir del tema del libro de Malvinas. Creo que queda claro lo de la defensa nacional. Además, Malvinas está dentro de la ley de defensa nacional y hay un punto de la ley de defensa nacional que habla de Malvinas. Y quiero irme a una línea que traté de volcar, porque si yo hubiera relatado exclusivamente lo que fue todo lo de Cacarañá, como digo siempre, hubiera quedado en una anécdota que a lo mejor puede olvidarse con el tiempo, una anécdota que no dejaba nada en el fondo, no dejaba, no digo enseñanzas, pero sí un aporte de ideas, un aporte de hacer, de accionar, un aporte de realizarse como nación, no como elementos individuales, como individuos exclusivos de un grupo. Y un poco lo encontré luego en un artículo publicado en el diario El Derecho de la Universidad Católica Argentina, en un artículo de un señor Capirelli que habla de Malvinas y la guerra justa. Y que se lo quiero leer porque un poco refleja lo que he tratado de volcar en el libro, como les decía. Y se refiere al bien común. El bien común tan poco exhibido hoy día, cuando lo que importa es lo que uno tiene y se olvida de que lo que uno tiene se debe al bien común. Decía este señor, hablando de la necesidad, porque está escrito prácticamente durante la guerra de Malvinas, y refiriéndose a la necesidad de volcarse como individuo a la defensa de su patria, a la defensa de su nación, de la sociedad que lo cobija. Él decía que la sociedad debe defenderse de los peligros interiores y exteriores que amenazan el bien común. Y dice, el bien común no es la mera suma de los bienes materiales, ni es tampoco la suma de los bienes de las personas singulares, sino un todo actual, diverso, constituido por los bienes espirituales, culturales, históricos, materiales de un pueblo o comunidad civil, y que es un todo superior a los bienes de las personas singulares. Por eso el bien de la persona singular se subordina al bien común, como la parte al todo, sin que se opongan bien común y bien personal, porque el logro del bien común realiza el bien de la persona y el bien personal logra su plenitud temporal en el bien común. De ahí que si el bien de la persona singular está subordinado al bien común, todos y cada uno
estamos moralmente obligados a servirle y defenderle si está amenazado. Eso es lo que quise volcar en este libro, que estos trabajadores fueron a Malvinas no porque lo obligaron, porque además fueron voluntarios, porque podían estar en cualquier otro lado, pero estaban en un barco que iban a Malvinas, porque entendieron que el bien común, que es la patria, que es nuestros antecedentes, nuestro devenir histórico, el legado de nuestros antecesores, estaba en peligro. Estaba en peligro por la invasión reiterada de una potencia colonial e imperial. No fueron a Malvinas para cobrar un salario, porque ese salario lo podrían cobrar en el mar Caribe, en el mar Mediterráneo, en el mar del Norte, en el Océano Pacífico, en el mar de la China, en el mar Índico. No en medio de una guerra, en el estrecho de San Carlos o alrededor de Puerto Argentino. No recibiendo las bombas inglesas y la metralla de los aviones Harrier, la metralla de 30 milímetros, ni el cañoneo de las fragatas inglesas, ni la amenaza de los submarinos. Cuando estábamos haciendo el cruce a Malvinas con nuestro barco, y esto lo supimos muchísimo tiempo después de la guerra, lo supimos por declaraciones de un general norteamericano que le hizo en su momento al entonces miembro de la Junta Militar, el almirante Anaya. En ese momento Anaya le recriminaba a este general norteamericano el apoyo de ese país a Gran Bretaña. Y el general, que era el general Bernard Walter, que había sido jefe de la CIA, le dijo que al contrario, que Estados Unidos había tratado de apoyarlo en todo momento a la Argentina. Dice, inclusive evitamos el hundimiento del buque mercante Río Carcarañá cuando los ingleses lo iban a hundir en el cruce de Buenos Aires a las islas. Fue mucho tiempo después de la guerra nos enteramos de esto. A pesar de que habíamos roto el bloqueo, bueno, los ingleses nos iban a hundir igual. Esto está dicho en el libro y lo traigo a colación porque por todos los peligros que se enfrentaron íbamos a hacer nuestro trabajo, el trabajo que sabíamos y que conocíamos y que nos habían enseñado en la escuela de náutica, como dijimos, a llevar y traer mercadería, nada más. A eso va lo del bien común. No sé si se me entiende, a eso va. El libro, si se lee con esta visión que le estoy dando, se entiende de una manera. Si se lee como anécdota, se va a entender la mitad. O un chiquito así, porque el libro no es anécdota. El libro es un mensaje de esta otra calidad que le estoy comentando. Y hay otra línea más fundamental, que es la que ha dicho Eduardo con mucha certeza. Hemos querido dejar sentado los derechos argentinos en Malvinas desde todos los ángulos. Fundamentalmente desde el ángulo del derecho, que es el que siempre exhibió la República Argentina, desde el primer momento. Fíjense en qué detalle interesante. Conocida la usurpación inglesa del 3 de enero de 1833, aquí en Buenos Aires, cuando viene de vuelta la Sarandí con Pinedo diciendo de que había sido expulsado de Malvinas
por la Clio, hay un señor que inmediatamente se presenta al gobierno de entonces y se pone a disposición para recuperar las islas. 1833. Se le dice que no, que se le agradecía sus servicios, pero que se va a hacer el reclamo diplomático por la usurpación. ¿Cómo hubiera cambiado la historia, tal vez, si a ese señor le hubieran dicho que sí, que armara la expedición que él proponía? Inmediatamente Malvinas nuevamente era retomada por una operación militar, nuevamente para el ejercicio de la soberanía argentina. Ese señor es una figura líder cuando se habla de los héroes navales. Era marino mercante, miren qué casualidad. Era irlandés, miren qué casualidad. Era el almirante Guillermo Brown. Fíjense en cómo, yo no tengo ninguna duda, que Guillermo Brown, el héroe de los combates del Río de la Plata, por todos conocidos, hubiera ido a Malvinas y lo hubiera recuperado sin ningún problema. Era el almirante Guillermo Brown. Y si alguna pirria le tenían los ingleses, el irlandés Guillermo Brown la tenía. Pero bueno, la historia no fue así. La historia derivó por las vías diplomáticas, y todavía estamos en las vías diplomáticas. Y decimos también que Malvinas es siempre un hecho bélico, como lo planteó Eduardo. Los ingleses, estando prácticamente la presencia francesa y española casi al unísono, en 1770, los ingleses hacen una usurpación a escondidas, asentándose en la isla occidental de Malvinas, en la Gran Malvina, en Port Egmont, y son echados a la fuerza por una expedición española en 1770. Y casi se llega a una guerra europea por Malvinas, donde estaban involucrados España, Francia por el pacto de familia con España, Inglaterra, Rusia. Se había hecho una gran movilización, ya se habían hecho levas de marineros, los barcos españoles se habían retirado del Támesis, los que estaban en Inglaterra, los españoles que estaban en Inglaterra habían retirado sus barcos. Fueron unos meses de una relación a diaria diplomática para evitar la guerra, por el honor herido del rey inglés, por haber sido expulsada ese asentamiento furtivo que había hecho en Malvinas. ¿Qué elemento bélico más tremendo que haberse desatado una guerra europea por Malvinas? Luego viene la usurpación de 1833, también es una usurpación de fuerza. Y llegamos luego a ese embudo al que nos lleva Inglaterra, con su posición completamente dura en cuanto al tratamiento diplomático y cerrada totalmente a los legítimos reclamos argentinos, desembocando en el conflicto del Atlántico Sur, moviendo Inglaterra, la flota más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, ni el conflicto de Suez de la década del 50, que fue un conflicto que casi enciende la chispa de una nueva guerra, ni el conflicto de Suez llevó a Inglaterra a movilizar la tropa, los barcos, que hizo en 1982.
de importancia estratégica suprema la posesión de su majestad británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich. Y eso también está dicho en el libro. Por eso citaba Eduardo los artículos finales. Hay, no sé si tenemos un poquito de tiempo, creo que sí, les voy a leer un artículo que agregamos ahí al final del libro, que salió publicado en la revista y que se llama La nota de Anthony Eden, porque ahí está dada fehacientemente la posición inglesa de no ceder nunca. Y es una nota de 1936, muchísimos años antes de la guerra de Malvinas, muchísimos años antes, donde ya estaban anunciando ellos que no iban a entregar a las islas y que la iban a defender a cualquier precio. Es interesante porque muchas veces escuchamos de los... Y perdónenme que me estoy yendo un poco del hilo del libro, pero sigo estando en el libro, porque el libro es esto que le estamos hablando. Es el viaje del río Carcarañá, es lo que le sucedió a estos 42 marinos mercantes, lo que le sucedió a los buques, a los buques que estaban con ellos, pero también es esto. Y está vigente, presente en el libro, toda esta historia, todo este devenir. Retomo lo que estaba diciendo. Siempre escuchamos de parte de los ingleses decir: no tenemos dudas de nuestros derechos sobre Malvinas. Lo escuchamos cada vez que hay algún conflictito por ahí, dando vueltas a el embajador o algún figurín diciendo eso, hasta el primer ministro. Sin embargo, hay documentos ingleses que ponen en duda totalmente eso que ellos se alaban tanto y que pregonan por el mundo. Porque en el 82 vinieron pregonando al mundo, a la comunidad internacional, que estaban defendiendo sus derechos. Y tal vez la comunidad internacional, no muy ilustrada sobre el tema de Malvinas, le creyó. De ahí tal vez también el apoyo que tuvieron en la comunidad europea. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo les voy a citar, y por orden cronológico, personas que dudan de los derechos ingleses. Por los nombres se van a dar cuenta que no son criollos, que no son de estas tierras y que no levantan la bandera argentina. Sin embargo, dicen lo que no dicen los ingleses en sus declaraciones oficiales. En 1829, el duque de Wellington, que se llamaba Coley Wesley. En 1910, Gastón de Bernat en un memorándum. En 1911, Ronald Campbell. En 1927, Malcolm Robertson. En 1928, John Field. En 1936, Gerald Fitzmaurice. En 1936, Anthony Eden, que era funcionario del Foreign Office y luego primer ministro de Gran Bretaña. En 1936, John Trubeck, jefe del Departamento Americano del Foreign Office. En 1946, William Beckett. En 1982, el doctor Peter Beck. En 1982, Lord Trefgarne. Y
el boletín oficial de los servicios británicos de información. Todos ellos ponen en duda los derechos del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgia y Sardin. Esto está en los libros argentinos, está en la documentación británica, pero muy pocos lo citan, muy pocos hablan de esto. Es muy interesante leer lo que dicen todos estos, no tenemos tiempo, pero lo he resumido en la frase de uno de ellos, que es la más ilustrativa posible, que es el de Gerard Filmaurice de 1936. Es un memorándum y que dice, es un informe, ¿no? Da los elementos por los cuales él entiende que el Reino Unido no tiene los derechos que pretende. Y da como solución, en su informe, lo leo textualmente, sentarse fuerte sobre las islas y evitar hablar con los argentinos, porque no podríamos sostener nuestros argumentos ante un tribunal. Esto no lo dice ningún argentino, vuelvo a decir, lo dice un señor en un informe a la corona británica. Y como esto, todo lo que hemos citado. Como en el libro pongo uno de ellos, que es el de Anthony Eden, porque me agradó muchísimo la figura de Anthony Eden, me agradó en el sentido de su persona, de su idea, de su, tal vez, de su sinceridad, porque en ese momento era el jefe del Foreign Office y le estaba hablando a su embajador en Buenos Aires. Luego fue, como decíamos, primer ministro de Inglaterra y lo echaron con la crisis del canal de Suez, le costó la carrera, le costó la cabeza a Anthony. Yo le voy a leer esa parte, una de las partes de la nota de Anthony Eden. Vuelvo a repetir, 1936, le contesta a su embajador en Buenos Aires, porque el embajador le había dicho a ver si se podía solucionar el tema de Malvinas, porque ese tema estaba interfiriendo en las relaciones con el gobierno argentino y no se podía avanzar en otras cosas que al embajador le parecían convenientes para los intereses británicos. En una de las partes le dice Anthony Eden a su embajador: ¿no le habrá dejado dudas la intención del gobierno de su majestad de mantener su reclamo a la soberanía de las Islas Falkland? Porque anteriormente ya Anthony Eden le había hablado al embajador diciéndole, no sé, no te metas en estas cosas, deja las cosas como están, porque esto es una cuestión muy importante para la defensa de la corona inglesa. Pero dice eso, no le habrá quedado dudas de la intención. Avanza más en la nota más adelante. Le dice: la admisión del título legal de la Argentina sería un muy alto precio que pagar por la causa de poner fin a esta antigua controversia. Le dice: el único medio alternativo que se sugiere a sí mismo es el arbitraje, o sea, llevarlo a un tribunal, el tema de Malvinas. Aquí también, sin embargo, considero que el riesgo involucrado, leve, pero que puede haber, no estaría justificado, ya que una decisión contraria del tribunal costaría al gobierno de su majestad no menos que toda su posición estratégica en el Atlántico Sur. Lo que estaba diciendo Eduardo hace un rato. Vuelvo a repetir, ese
esa frase, costaría al gobierno de su majestad no menos que toda su posición estratégica en el Atlántico Sur. Vayan ustedes hilvanando esto con la guerra, esto en 1936, con la guerra de Malvinas de 1982. Luego le dice al embajador, como un poco diciéndole, pateemos las cosas para adelante. En consecuencia, he llegado a la conclusión de que no hay otra alternativa práctica más que dejar las cosas como están. Es verdad que probablemente surjan incidentes de tiempo en tiempo y ciertamente que la posición probablemente va a llegar a ser más antes que menos aguda. ¿Qué es lo que le está diciendo Anthony Lena al embajador? Nos vamos a agarrar con los argentinos. 1936. Y le dice, al mismo tiempo, tal ficción no puede ser considerada más que una irritación. Acá está toda la flema inglesa, ¿no?, en esta redacción. Y mientras tanto, el gobierno de su majestad permanece en posesión efectiva de las islas. Está claro toda la política inglesa en esto. Luego le dice, el gobierno argentino podría, por supuesto, llevar el asunto ante la Liga de las Naciones. En ese momento, en 1936, no existían las Naciones Unidas, era la Liga de las Naciones. Y le dice, pero no hay indicios de que tal acción sea probable, y tampoco es probable que fuera efectiva aun si se la llevara. Es decir, él descarta el tema de la lo que diríamos, lo que sería hoy las Naciones Unidas, en ese momento la Liga de las Naciones. No estaba muy equivocado porque ya vemos cómo va el tema de las Naciones Unidas. Estamos hablando de 1936. Por eso Anthony tenía muy claro el tema. Y finalmente remata con este párrafo, dice. Todo lo que pueden hacer entonces los argentinos es seguir creando incidentes menores contra los que se puede protestar como y cuando fuera necesario. Pero de otro modo, no parece haber nada que impida la indefinida ocupación británica de las islas. Seguir creando incidentes menores, eso es lo que pueden seguir haciendo los argentinos. Ahí están. Y se puede protestar cuando sea y como sea contra esos incidentes. Y no parece haber nada que impida la indefinida ocupación británica de las islas. Esa era la posición británica que se mantuvo hasta que estalló la guerra. Creo que está claro por qué fuimos a la guerra. Creo que esto no es la historia que nos cuentan. Porque en ningún momento a nosotros se nos habla de esta posición británica. Siempre se nos habla de que los británicos han estado predispuestos, que siempre nos iban a dar, en el momentito estaban por darnos las islas. Ya hacíamos un poquitito, esperábamos el colectivo ahí en la esquina y venían los británicos y nos entregaban las islas. Quedan 5 minutos. Bueno, perfecto. Y para rematar, en el libro he transcrito una resolución de las Naciones Unidas del año 1961. Son 21 años antes de la Guerra de Malvinas. En esa resolución, las Naciones Unidas, dice la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice que están muy preocupadas porque se siguen realizando actos
encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de algunos países donde se está verificando la liquidación del régimen colonial. Algunos países, leamos la República Argentina, hay un quebrantamiento territorial de la República Argentina. Y también la Asamblea está convencida de que todo retraso en la aplicación de la Declaración de la Decolonización representa una causa constante de conflicto y desacuerdo internacional, entorpece gravemente la cooperación internacional y está creando en muchas partes del mundo, léase para nosotros Malvinas, una situación cada vez más peligrosa que puede constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Este era el criterio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1961, 21 años antes de la Guerra de Malvinas, anunciando el peligro del quebrantamiento de la paz internacional por el quebrantamiento de la integridad territorial por la política colonial de los países coloniales imperialistas. Creo que está claro cuál era la situación 21 años antes de la guerra y que esa situación internacional que estaba advirtiendo las Naciones Unidas no cambiaron. Esta resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas tuvo 97 votos a favor de los países que en ese momento estaban en la Asamblea. Ninguno en contra, no tuvo votos en contra, pero hubo un país que se abstuvo, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, porque aquí se estaba anunciando que iba a haber un quebrantamiento de la paz por un país o varios países en sus políticas coloniales y por no entregar los territorios que estaban haciendo el quebrantamiento territorial de las naciones legalmente constituidas. Y fue así. 21 años después se produjo la Guerra de Malvinas. Y ahí está también el porqué el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se abstuvo de votar favorablemente esta declaración que todos los países que estaban presentes en la Asamblea votaron. Todo este es el entorno que acompaña al relato del buque Río Carcarañá en su último viaje, luego después de 20 años de existencia como buque mercante en el comercio internacional de nuestro país, cuyos restos descansan en el estrecho de San Carlos a 25 metros de profundidad, hundido por el fuego inglés, cumpliendo el deber de contribuir al bien común, ese que les veía hace un rato. Con ese criterio es que le pido a quienes estén interesados que lean este libro. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo agradecemos a todos los presentes, perdón por el grupo. Y el libro está a disposición de los que lo quieran adquirir en la mesita de adelante, conjuntamente con la revista nueva, número 45, del Foro Patriótico y Popular, y una revista especial dedicada a Adolfo Filippo. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir con las tareas de Malvinas, como siempre, a diario, y de nuevo el año que viene en la Feria del Libro. Gracias. Bueno, vamos ahí.
¿Cómo va? Sí, sí. Muy bueno, maestro. Gracias, Pedí el correo electrónico. Pedí el correo electrónico. Dale. Bueno, gracias por venir. Muy buena. Yo también. Mientras, porque ya viene la otra gente. Toda la documentación que está en Ferrer Villa, el libro que tiene Ferrer Villa, que es una edición de buscarlo en Ferrer Villa, la educación. Mañana. Vamos mañana. Muy bueno, ¿eh? Algo fructuoso. Algo fructuoso. Muchas gracias. No me demora. Sí, ya vamos. Vamos saliendo. Nos corren. Igualmente les envían una mesa para que sigan con la gente. Agradecemos. Dice que afuera para firmar. Claro. Cualquier cosa, si necesitan una silla o algo. Este es de acá, ¿no? Eso más chiquito. Gómez. Sí. ¿El grabador no es tuyo? ¿El grabador no es tuyo? El grabador es de Carlos. Santiago, no se lo olvide. Carlos Pasón. ¿Le pido el correo electrónico? Hombre. Carlos, no te voy a grabar. Dale, gracias, muchas gracias. Después te paso el firmón. Sí. Te paso todo el Sí, perfecto. ¿Algún Facebook o algo de eso? No tengo. Yo tengo. ¿Cómo es? Zorro de mar. ¿Zorro de mar? Sí. Arroba hotmail.com. Perfecto. Bueno, yo le dejo el mío. Bueno. A ver. Sí, ahí Julio tiene el labio. Este es de mi apellido y nombre como Facebook. Super Charlie 74, uno de los mails. Y le dejo por hoy. Este es el teléfono alternativo que es el de mi hijo en realidad, porque el mío me lo robaron. Este es el celular que yo tengo por el momento. Así que bueno. Bueno, Asterio Bogata de Narwhal. Sí. Bueno, estamos en contacto. Yo tengo el video cuando estuvimos en la radio con Correa en 2006. Sí. Que estuvo al cine también. Sí, hace ya un tiempito. si lo tenéis, podéis. Sí, lo voy a compaginar, no hay problema. Sí, sería importante hacer más eventos de este tipo. Arreglamos, no hay problema. Yo lo que colecciono es material sobre la guerra. Todo lo que sea libros, revistas, videos, fotos, todo lo que tenga que ver con el tema marino. Hace poco Un día va por el centro. sí, combinamos. Sí, no, por favor. Bueno,
¿Podemos sacar una foto con Asterio ya que estamos? Sí, Asterio. ¿Quieres sacar una foto? ¿Qué tal? Soy un malvinero de corazón. ¿Para qué revista? Saca, la revista, saca. No tengo todo. No tengo la... Sí, la tiene que tener en el bolsillo. ¿Lo podría molestar, caballero, si nos puede sacar una foto, si es tan amable? Tiene que apretar este botoncito. Después arreglamos por el video. ¿Serio? Sí. Perdón, disculpe. Me parece que salió bien. A ver. Salió lo que había, ¿no? Sí, salió bien, perfecto. Yo después se la paso por el Facebook. Bueno, encantado de conocerlo. Mucho gusto, muy amable, encantado. Nos estamos viendo. Sí, por favor, cuando quiera. Nos estamos viendo. Sí. Malvinero. ¿Te dio la dirección del centro, todo? No, porque no se la acordaba, pero me dio el teléfono particular. Ahí la anoto. Ah, la dirección. Pues sí. todavía tengo tiempo. Y calculo que sí, algún lado va a salir. Yo vine por acá. Sí. 20, Ahí la anoto. 2074. A ver. Bueno, nos veremos en un acto próximo. Sí. Bueno. El año pasado no estuvo. No, por eso yo que lo veía ahí. ¿Usted estuvo embarcado con ellos? No, yo estuve en el petrolero. Ajá. ¿El Puerto Rosario? No, en el Campo Durán. Ajá. Edison, Son 2074. Fue a ellos. ¿No? ¿En serio? Centro Civiles. Sí. Y está lunes, miércoles y viernes. A ver, lunes, miércoles. Viernes Sí, 3 meses. de 16:30 3 meses, no, quería venir antes, pero no. 18:30, pero hasta 19. Bueno, pongo 19. Sí. Sí, vos te comunicás por texto. Comunicás y te Perfecto. Sería importante difundir todo esto en colegios, dar charlas. Yo tengo un montón de material de la guerra, videos, audios, de todo. Así que estaría muy bueno. Listo, un gusto. ¿Cómo no? Listo, nos vemos, gente.